Hola a todos y bienvenidos a Buy the Dip, tu canal de inversión. Estamos una semana más en el informe semanal donde haremos un repaso de las principales noticias que pueden afectar a nuestra cartera y nuestras inversiones. Voy un poco tarde y ya sé que nos traje los vídeos que os dije, pero como puse en el canal que os advertí, cogí el COVID y me dejó un poco paralizado. O sea, no lo pasó demasiado mal, pero tampoco demasiado bien. Un poquito de fiebre y además uno de estos días pues no tenía voz, así que se dificultó la grabación. Ya estoy algo mejor, así que me he decidido a grabar el informe semanal. Así que sin mucha más dilación, vamos a empezar, no sin antes recomendaros que os paséis por portfoliodeinversión.com, donde podéis montar vuestra cartera de inversión y hacer el seguimiento tal y como lo hago yo, de forma totalmente gratuita, y además de que recibéis las newsletters que tanto Martí como yo escribimos, y que en Análisis de Inversión pues publicamos nuestros análisis, además de que tendréis acceso al Discord, donde publicamos los movimientos a tiempo real de nuestra cartera, que como habéis visto los vídeos de podcast que llevamos publicando durante mucho tiempo, la cartera ha sobrepasado el rendimiento del mercado con diferencia y lo estamos haciendo bastante bien, así que bueno, ahí publicamos toda la cartera al completo, además de los movimientos a tiempo real. Y bueno, ya sin decir mucho más, suscribiros, dejar un like, que haga que este vídeo pues aparezca a más personas en YouTube. Y vamos al lío. ¿Qué ha pasado con el Standard & Poor's? Ha sido una semana tranquilita, hemos estado planos, no ha habido muchos movimientos en el índice. Ha habido compañías que han presentado resultados, algunas malas, otras con delays, otras buenas, pero por lo general sí que se está viendo que muchas compañías están batiendo lo que habían pronosticado, pero es que este batir del pronóstico viene de una revisión a la baja del pronóstico. Entonces, pues a Wall Street le parece que hacen un beat de las estimaciones, pero quizá de hecho no lo están logrando, sino que están batiendo, como digo, lo que habían rebajado, ¿no?, previamente. Pero bueno, en general están Poor's planos, sin mucha novedad, y The Economist nos trae una portada bastante interesante sobre Estados Unidos, que es la envidia del mundo, la economía americana. O sea, esto es el típico meme de top de mercado, básicamente, porque hay cosas que sí, que bien, la economía americana va bien, sí, no, la inflación está bajando, bueno, tuvimos un pequeño repunte hace poco, el paro, ¿qué está pasando con el paro? Pues que los datos están bastante manipulados, quizá pues la creación de empleo no es tan grande y la que se da es por parte del gobierno, por los grandes déficits. Difícilmente podemos tener recesión con estos déficits. Bueno, son cosas que vamos a ver ahora a continuación, si realmente la economía americana va tan bien y es la envidia del mundo, sin entrar mucho en detalle, sino con cosas que hemos ido viendo esta semana, como hacemos en este programa. Por ejemplo, el Russell 2000, hostia, pues casi el 45, entre el 40 y el 45% de las empresas del Russell 2000 pues no generan beneficios, sino que tienen beneficios negativos. Y esto supera los niveles que tuvimos en la crisis de los 2000 y en la crisis de 2008. Hostia, pues quizá la economía americana no va tan bien si el 42% de las empresas de este índice, es un índice de representación de empresas, pues no de las mayores, ¿no?, sino de empresas más pequeñas, pues no generan beneficios, sino que tienen pérdidas, ¿no? Y estamos en niveles cerca a los de la crisis de 2020. O sea, algo preocupante. Ya sabéis que hay una zombificación de las compañías. Muchas empresas son empresas zombies que sobreviven gracias a refinanciar su deuda. Y esto se ha podido hacer históricamente, los últimos años, por la bajada sucesiva de los tipos de interés. Ya sabéis que los tipos de interés desde 2008 han ido bajando sucesivamente. Sí que hubo un repunte en 2018 que se corrigió porque el mercado empezó a temblar y comenzaron a bajar, una bajada constante. Entonces las empresas que tienen deuda a un tipo de interés elevado pueden refinanciar esta deuda y seguir operando con estas refinanciaciones continuas. Ahora el problema es más grave porque han subido los tipos de interés y si se mantienen altas, sí es cierto que muchas empresas han hecho un lock, han bloqueado o ya bloquearon su deuda a tipos de interés muy, muy bajos en 2020, 2021, antes de este repunte de los tipos. Pero claro, si esta situación persiste durante mucho tiempo,
la refinanciación no va a ser posible, esa deuda se tiene que devolver, bueno, sí que va a ser posible, pero a un tipo de interés más elevado, el cual va a ser negativo, ¿no? Por lo tanto, esto no es nada positivo. Es un dato curioso, ¿no? De que si la economía americana va tan bien, pues supongo que la mayoría de las empresas deberían generar beneficios dentro de los índices, ¿no? Y no pérdidas. En mi opinión, yo creo que se debería dejar los tipos de interés elevados y que el mercado se purgue, pero claro, eso no es una medida demasiado popular, porque hay gente que trabaja en estas empresas y luego pues la gente que tiene activos, que nosotros incluidos, aunque somos pequeños tenedores, como les gusta decir a algunos, pues claro, no nos va a gustar. Claro, pues vamos a ver una pérdida del poder adquisitivo. Este gráfico me ha parecido interesante, son los defaults de los créditos que se conceden para comprar automóviles. Y aquí podéis ver que en agregado, pues estos defaults comienzan a aumentar. Esto lo hemos visto bastante también con las tarjetas de crédito, que están en intereses máximos, y los defaults, sobre todo a nivel de subprime, de calidad más dudosa, pues comienzan a repuntar. Esto no es una muestra tan significativa de la economía, sobre todo la economía importante, ¿no? Que sería el grueso de la población, que no pertenece al subprime, pero es importante para ver que hay ciertas cosas que no acaban de funcionar del todo bien. Y es otro indicador más que os quería traer, que me ha parecido curioso cómo comienzan a repuntar, bueno, ya han repuntado desde 2022 este tipo de defaults en el tema de los vehículos, ¿no? Y claro, ¿cómo está aguantando la economía cuando estamos viendo este tipo de datos, ¿no? De que quizá pues el paro aumenta, los tipos de interés están realmente elevados en comparación con los años anteriores y la deuda gubernamental no ha dejado de aumentar. Y sin embargo, no estamos viendo unas bajadas significativas en el precio de los activos, sino todo lo contrario. Y es el déficit que es del gobierno, lo que está gastando el gobierno, una bestialidad, esto es el gobierno americano, está gastando una auténtica bestialidad en mantener la economía a flote, y es que tenemos las elecciones el 6 de noviembre, si no me equivoco, por lo tanto queda muy poquito para las elecciones de Estados Unidos, entonces claro, no se puede permitir que la economía se presente débil ante las elecciones, porque claro, lo importante para un político es permanecer en el poder, acaparar poder y riqueza. No es que el pueblo viva mejor ni que el país funcione como debería ser, en mi opinión, sino que es mentalidad sociópata y acaparar poder y riqueza. Entonces, pues total, si se tiene que utilizar el aparato fiscal del Estado para crear puestos de trabajo, para meter dinero en la economía, pues se va a realizar a expensas del contribuyente, que lo va a tener que devolver en base de impuestos o impuesto oculto, que es la inflación, ¿no? Por lo tanto, aquí podéis ver cómo el déficit para este año 2024 está subiendo a niveles tremendos. Esto nos hace un gráfico desde octubre como base cero, ¿no? De un año, y podéis ver que supera el déficit ya sobre todo este último mes. Aquí pues mes de agosto, el mes de septiembre todavía no está contabilizado, pero me gustaría ver, y hay noticias de que se han gastado una auténtica bestialidad. No sé si 500 billones ha sido el último mes de déficit, algo tremendo, algo récord. Y vamos a llegar a niveles de déficit tremendos. Pensad aquí que 2020 y 2021 uno podría justificar este déficit, que se podría hacer de otras formas, pero uno podría justificar este déficit por la situación que se vivió esos 2 años, ¿no? Pero claro, estamos a niveles, ¿qué es esto? La guerra mundial, porque, bueno, ahí fue todavía más exagerado el déficit, ya me entendéis la hipérbole, ¿no? Pero claro, no es normal tener unos déficits de estos niveles cuando la economía se supone que va genial, ¿no? Pero bueno, esto al final se traslada a inflación, por lo tanto, cómo protegerte de este tipo de locuras que no solo ocurren en el gobierno de Estados Unidos, pero que al final es el que más nos importa porque invertimos en mercados occidentales principalmente y los activos occidentales se valoran en dólares, ¿no? Eso también pasa en Europa y pasa en otros países, ¿no? ¿Cómo te defiendes de la inflación con activos reales? Y es lo que principalmente invertimos en este canal, o sobre todo lo que yo invierto, lo que yo comento. Luego, pues también tenemos otro tipo de inversiones que no son activos físicos reales, sino pues bancos, financieras, etcétera, que están dentro de la cartera Buy the Dip que comentamos, ¿no? Pero principalmente yo diría, y con toda certeza, que tenemos activos reales por lo general, ¿de acuerdo? Por eso esta cartera lo está haciendo tan bien y yo creo que en un futuro lo va a hacer bien. No puedo ver el futuro, pero yo creo que estamos bien posicionados para esto. Un ejemplo claro, cuando hablemos del oro, es Lundin Gold, que ya
Se me ha olvidado poner el tweet, pero ya os lo comentaré de palabra. Y ya podéis ver los déficits en porcentaje del PIB de Estados Unidos. Estamos ahora mismo, esto llega hasta 2023, todavía no está aquí factorizado 2024, que va a ser todavía peor, pero en 2023 ya podéis ver unos déficits superiores al 5%, del 6% aproximadamente. Cuando se llegaron a incurrir en déficits, pues ya podéis ver aquí una bestialidad, ¿no? Del porcentaje del PIB, del 12-13%. Estos son datos de la FED, por lo tanto aquí son de fuente abierta, ¿no? Y este déficit se sigue alargando y claro, ¿cómo vamos a pagar la inflación con esto? Complicado, ¿no? Porque si gastamos más de lo que tenemos, al final los recursos físicos son limitados y esto zombifica la economía también por otro lado y tenemos varios problemas. Porque el gobierno no tiene un problema de ingresos, de hecho los ingresos están a nivel récord, si no quiero recordar, o muy altos. Por lo tanto, es un problema de gasto, pero es algo complicado de atajar, como ya hemos comentado muchas veces en este canal. Hablando del petróleo, hemos tenido una semana donde el petróleo se ha estabilizado, el West Texas a 70,5 más o menos, sobre los 70, de hecho ahora ha subido, esto lo he hecho esta mañana, pero esta tarde ha subido, está por encima de los 71, pero bueno, tenemos un petróleo estancado en estos niveles, bastante bajo, ya ha recogido la bajada de la desescalada, entre comillas, ¿no? de Oriente Próximo, que bueno, que yo creo que se podría complicar de cara al futuro, no, esto no ha terminado aquí, pero bueno, parece ser que no se van a atacar las instalaciones petroleras de Irán, por lo tanto el mercado baja la intensidad el premium geopolítico, de riesgo geopolítico que le va al petróleo, ¿no? Por lo tanto, pues tenemos el petróleo estabilizado en los $70, el West Texas Intermediate. A nivel de inventarios, vimos otra caída de los inventarios de crudo en Estados Unidos. Aquí podéis ver 2,191 millones de barriles que bajan los inventarios de crudo en Estados Unidos. Seguimos con la bajada. Ya sabéis que la otra semana tuvimos el tema del huracán que hizo que aumentasen los inventarios de crudo, bajasen los destilados y ahora pues hemos tenido ya esta bajada del inventario de petróleo. Interesante este tweet, el cual pues hace una correlación entre el precio y los inventarios de petróleo. Y aquí podéis ver que con los datos hasta el 16 del 10, es decir, del 16 de octubre de este mes, pues podemos ver que, bueno, nos dice que con 13 meses de los inventarios comerciales de petróleo pues a la baja, ¿no? A niveles récord, pues podéis ver que el West Texas está cotizando un nivel realmente bajos. Si lo mirásemos a nivel de lo que ha habido de inventarios y los precios que establece el mercado, en esta correlación que realizan aquí, podéis ver que se podría justificar un precio de $86 el West Texas Intermediate. A saber hasta qué punto está intervenido el precio desde la sombra, no quiero entrar en nada conspiracional, ¿no? Pero es lógico que al gobierno de Estados Unidos le interese ahora, de cara a las elecciones, un precio más bajo del petróleo, porque es un tema muy importante para la población y sobre todo en Estados Unidos, que tiene una cultura de los vehículos pues más potente que en Europa. Aquí ya nos fastidia que suba la gasolina, pues a ellos todavía más. Por lo tanto, no sé hasta qué punto se puede estar manipulando el precio, no tengo absolutamente ni idea, pero me parece interesante este gráfico y este tweet que os he traído. Estas son predicciones de la EIA, de la oferta y demanda del petróleo de cara al año que viene. Podéis ver que ya pues se espera un surplus de petróleo, eso también está afectando el precio del petróleo, pero bueno, yo creo que va a estar complicado aquí, pues, y nos dice que bueno, el tema del OPEC se mantiene, ¿no? Ya veríamos unos aumentos tremendos del supply de petróleo, pero claro, desde hace mucho tiempo la IA ha estimado que Estados Unidos va a producir una cantidad superior de petróleo de lo que ha estado haciendo, cosas que no se han ido cumpliendo, además de que también está influenciado políticamente y viniendo las elecciones, pues interesa dar este tipo de pronósticos que ya se revisarán como siempre a posteriori, ¿no? Y nos interesa que el mercado tenga esta perspectiva. Ya digo, estoy un poquito conspiranoico hoy con el tema de la manipulación de los mercados, pero es una realidad al final. O sea, podemos debatir hasta qué punto están. No tengo ni idea, sinceramente, pero tiene sentido de que se use ese tipo de herramientas para favorecer ciertos outcomes, sobre todo electorales, desde el poder, ¿no? Pero si nos vamos a ver la realidad ahora mismo, es un poco esta, ¿de acuerdo? Que los inventarios están bajos, siguen bajando y un precio bajo del petróleo no acaba de justificar realmente incrementos de producción. Ya vemos que muchas empresas pues recortan y revisan el CAPEX y Estados Unidos no está rindiendo el shale a lo que se espera o que se esperaba que iba a poder rendir, ¿no?
Por lo tanto, veremos cuál es la realidad entre la oferta y la demanda. Por otro lado, China está decepcionando muchísimo y eso es una realidad mala para el precio del petróleo. Está decepcionando muchísimo a nivel de demanda de petróleo. Pero bueno, han puesto en marcha un plan de estímulo, como ya hemos comentado, que quizá el mercado pues esperaba otra cosa y al final pues tuvimos el tema de corrección de las equities chinas. Pero es otro plan de estímulo. A nivel global estamos volviendo a incrementar la liquidez de forma generalizada, lo cual es un estímulo económico, puede generar un estímulo económico a futuro, lo cual significa un aumento de la demanda de petróleo. Pero bueno, veremos qué termina ocurriendo. Esas son las estimaciones oficiales de la IEA y las podéis interpretar como queráis. Hablando del oro, y aquí podéis ver Gold Oil Ratio y podéis ver que de nuevo pues el petróleo está bastante barato si lo comparamos con las onzas de oro. Hemos llegado a poder comprar pues ahora mismo unos 40 barriles de petróleo con una onza de oro. Obviamente no estamos a los niveles de 2020, pero estamos a niveles históricamente bastante altos. Si hacemos la correlación, esta relación, o el oro está sobrevalorado ahora mismo o el petróleo está bastante infravalorado. Yo apuesto más de que el petróleo está infravalorado ahora mismo. Al menos si miramos esta relación oro-oil ratio. Y hablando del oro, máximos históricos a nivel nominal para el oro, $2.731, que ahora mismo pues no sé si habrá corregido a tiempo real. De hecho ha subido $2.740. Seguimos al alza con el precio del oro y ya podéis ver que es una alza continua con sus vaivenes. Ya sabéis que tuvo un bull market muy fuerte en 2011 que hizo top, pero claro, desde el 2000 hasta el 2011 podéis ver como el oro multiplicó por 4 o 5 veces su valor. Desde ahora mismo, desde esos niveles que estamos, de por encima de 1000, que hizo bottom 2016, hasta ahora, si tuviésemos un bull market similar al de 2000-2011, el oro tendría que estar cotizando, podría llegar a cotizar a $5.000, $6.000. Y es que el tema del oro a máximos históricos a nivel nominal no es debatible, pero a nivel real podemos encontrar diferentes interpretaciones, ¿de acuerdo? Y es algo interesante que me parece muy curioso. Por ejemplo, esto de Trend Economics, me parece que es la web, o Macro Trends, aquí nos pone el oro ajustado a la inflación y podéis ver que estamos a los niveles de los años 80. Prácticamente todavía no habremos llegado, no sé si el precio era aproximadamente 2.800, 2.000 o alrededor, estaríamos, según esta web, cerca de los máximos históricos reales del precio del oro, lo cual es bastante interesante y es un punto psicológico importante. Por lo tanto, veremos qué termina ocurriendo. Aunque, claro, aquí ya vienen diferentes interpretaciones. Esta es la inflación que se tiene en cuenta ahora, a día de hoy, en retrospectiva. Según Guru Focus, el histórico ajustado a la inflación del precio del oro llegó a $3.411. Pero luego nos vamos a otra página web, a Gold Price, ¿no? Y nos pone aquí cuál sería el precio del oro ajustado a la inflación con la fórmula del CPI del 1980. Claro, aquí el oro pues llegó, si lo ajustásemos a día de hoy, a $9.000 de hoy. Por tanto, aún quedaría mucho recorrido para llegar a máximos históricos reales del precio del oro. Bueno, es un tema debatible. Me gustaría saber qué pensáis vosotros y cómo lo calcularíais, pero yo creo que lo interesante, sobre todo a nivel ahora mismo de barrera psicológica, son los $3.000. Cuando pasemos los $3.000, seguramente pues veamos cómo hay mucha más atención en el precio del oro. A nivel de plata, también máximos no históricos ni mucho menos, que en los 80 se llegó casi 50 y en los 2011 también. Pero sí que estamos en los $34 y hemos tenido una fuerte subida del precio de la plata. De hecho, la plata se ha puesto bastante cara, relativamente cara en comparación con el oro. Ya podéis ver aquí que hemos pasado de comprar con una onza de oro 90 onzas de plata hacia los 80. Aún podría tener recorrido este nivel de ratio para situarse todavía más cara, pero veremos si no se ha sobrecalentado. De hecho, pues ahora pues ha llegado a estos niveles interesantes. Y a nivel, podríamos decir a nivel histórico, la media está sobre los 50-60, pero si lo vemos a un nivel más corto, ¿no? 2016, desde que hizo bottom este bull market, podemos ver que la media pues se sitúa a estos niveles, a 80 aproximadamente, 85. Por lo tanto, estos sean precios más o menos ni caros ni baratos de la plata respecto al oro, alrededor de 1,80. ¿De acuerdo? Veremos que termina corriendo con la plata. Un poquito de precaución con las equities de oro y de plata, porque
al final se calientan bastante y mucha gente entra cuando se calientan y eso yo creo que es un problema. Cosas que quiero comentar un poquito más, que no he terminado de poner en este programa, por ejemplo, empresas del oro, creo que al final se termina pagando bastante bien la calidad y sin haceros demasiado spam sobre análisis de inversión, pues os recomiendo que echéis un vistazo aunque sea a las fuentes abiertas que tenemos, algunos análisis que son gratuitos. Pero para haceros un ejemplo de las jugadas que hemos hecho con la cartera, que ya lo sabéis todos, si escucháis el programa de Bydip, ese ejemplo de Lundin Gold, perdón, el cual pues entramos la posición el 10 de enero, la publicamos en Discord el 10 de enero y a día de hoy se ha hecho un 132%, cuando el oro pues ha subido aproximadamente un 30%. De hecho, pues creo que es de las mejores posiciones que hemos tenido a nivel de rentabilidad y es uno de los servicios que os ofrecemos en análisis de inversión. Por lo tanto, pues quizá os sale a cuenta adquirir la suscripción. Con todo esto, también el uranio es uno de los sectores que se ha puesto bastante interesante. El sentimiento ha cambiado bastante. De hecho, si vais a ver los gráficos de lo que han hecho los ETFs, por ejemplo, vamos al URN, al Spot Uranium Miners, podemos ver que este mes ha subido casi un 15%, un rebote bastante fuerte desde los bajos de septiembre. De hecho, desde septiembre pues, ha tenido un 38% de rentabilidad. El sentimiento parece estar virando. Y uno de los motivos es el de las Big Tech, las empresas grandes tecnológicas, que con el tema de los centros de datos necesitan fuentes de energía fiables. Y las centrales nucleares son una de ellas. De hecho, se están rehabilitando otras partes de las centrales nucleares, como la de 3 Mile Island. Y claro, a muchas empresas les interesa situar sus centros de datos ahí. Es una fuente ininterrumpida de energía, barata y fiable. Podemos ir mirando también cómo afectaría esto a la demanda de gas natural en Estados Unidos, pero bueno, es algo que tengo que estudiar todavía y lo tengo en la lista. Entonces, el sentimiento ha cambiado, como digo, en el sector del uranio, bastante positivo. También lo hemos visto, como veis, en las equities, aunque no tanto en el precio del subyacente, pero bueno, ya veremos qué tal ocurre el ciclo del precio del uranio, si es que después del verano parece ser que a nivel de estacionalidad se calienta bastante más el precio. Y esperemos que esto también se traslade a las equities y vemos el precio del uranio por encima de 100 en los próximos meses. Esperemos. Y con esto termino el informe semanal, que espero que os haya gustado. Dejar un me gusta, por favor, y un comentario para que este vídeo pueda llegar a más personas. Os leo a todos. Pasaos por portfolioinversión.com si queréis montar vuestra cartera y analisisdeinversión.com si queréis leer nuestros análisis. Con todo esto me despido y nos vemos en el siguiente programa. Y recordad, buy the dip.